Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y en el video de hoy voy a hablar nuevamente sobre historia de Corea, en especial sobre el Movimiento Democrático de Junio. El Movimiento Democrático de Junio fue un movimiento nacional al favor de la democracia de Corea del Sur. Generó una serie de protestas masivas entre el 10 de junio y el 29 de junio de 1987. Dichas manifestaciones obligaron al gobierno a convocar elecciones e instaurar otras reformas democráticas, que llevaron al establecimiento de la Sexta República. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Sexta República? La Sexta República es el actual gobierno de Corea del Sur, que comenzó con la última reforma constitucional de 1988 para que el país se convirtiera en una democracia parlamentaria. Antes de esto, los presidentes de Corea del Sur se elegían indirectamente por la Conferencia Nacional para la Unificación, un colegio electoral el cual se encargaba de elegir al candidato para el cargo. ¿Cuál fue el origen del movimiento? El movimiento comenzó el 10 de junio después que el presidente Roh Tae-woo fuera nombrado presidente por un consejo designado por el régimen. El pueblo de Corea salió a las calles pidiendo elecciones directas y cambios democráticos. El mismo día se planeó una protesta para conmemorar la muerte de Park Eun-chul, un estudiante y activista que había sido torturado hasta la muerte por la policía. El día anterior, durante unas manifestaciones frente a la Universidad de Yonsei, el estudiante Lee Han-yeol fue herido de muerte por una granada de gas lacrimógeno durante una manifestación, lo que provocó una mayor movilización el 10 de junio. Las manifestaciones se prolongaron durante aproximadamente 3 semanas, con varios enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. Preocupados por la reputación internacional de Corea, antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de 1988 y poco dispuestos a replicar los hechos de la masacre de Gwangju, se dio a la petición de los manifestantes el 29 de junio. La Constitución fue enmendada para incluir más reformas democráticas y elecciones libres más tarde en ese año, en diciembre. En la película titulada 1987 se puede ver representada esta etapa en la historia de Corea. Describe la historia de la muerte del estudiante activista Park Eun-chul, la cual provocó las protestas a favor de la democracia en todo el país, cuales cambiaron el curso de la historia de Corea. Dejaré el link de la película para las personas que estén interesadas en verla. Cuéntame en los comentarios si sabías sobre esta parte de la historia de Corea. Si aún no están suscritos, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Y no olviden de seguirme en Instagram y en TikTok. Instagram es Belén Perlas y TikTok Belén Perlas 21.